Venga, y seguimos con donde lo dejamos ayer. Ayer estábamos viendo el concepto de SoftLaw.232 y habíamos visto tres características. La primera de ellas, que fueran conjuntos de reglas de conducta. Ya vimos por qué esto era una mala idea. Vimos conjuntos de reglas obligatorias y descartamos varias ideas. Y dijimos, bueno, en el mejor de los casos significa vinculante, y lo malo es que vinculante no puede ser, ¿vale? Porque tenemos casos de soft law vinculante, y ahí al final de la clase os tiro un par de ejemplos: Comisión de Venecia dando recomendaciones a Polonia sobre separación de poderes e independencia judicial, o España que reconoce una decisión de un órgano de Naciones Unidas diciendo que debería haber atendido a una persona y no la atendió. ¿Sí? Hay muchos casos. Y luego, aparte, la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que directamente nos dice que hay una cosa llamada efecto incidental, y es que hay ciertos instrumentos de soft law que cuentan como vinculantes. Nos quedamos ahora entonces con la tercera de las características, que era posibilidad de efectos jurídicos indirectos. ¿Se ve desde el fondo lo que escribo? Mirad, si no contestáis, entonces llamaré a la UCI para que os haga un chequeo. Vale, gracias por... Vale, pues con más fuerza. Efectos jurídicos indirectos. A ver, ¿de qué habla la literatura cuando habla de efectos jurídicos indirectos? A ver, la tesis general es que el soft law, en términos generales, no produce efectos jurídicos, o al menos no directamente. ¿Cómo los puede hacer surgir? Indirectamente, a través de una norma que no sea de soft law, sino de hard law. Por ejemplo, cuando tienes una ley que hace una remisión a un instrumento de soft law. Los hay, ¿eh? Cuando tienes un tratado internacional que se refiere a un instrumento de soft law. ¿Alguien sabe lo que son los Incoterms? Sí. Los Incoterms son una serie de cláusulas tipo que fijó la Organización Mundial de Comercio para facilitar el comercio internacional. ¿Y qué es lo que haces? Tú, si firmas un contrato internacional, dices, mira, pactamos Incoterm 3, que es que la responsabilidad, no sé si es el 3, el 8 o el que sea, que es que la responsabilidad pasa a manos del comprador desde el momento que se desembarca la mercancía. ¿Sí? No hasta su entrega, al momento que se desembarca, ¿vale? Y como estos hay muchos. Claro, estos son formas de hacer que instrumentos de soft law empiecen a tener efectos jurídicos. ¿Cómo? Pues porque ha habido un instrumento de hard law que así lo ha previsto. ¿Sí? Esto es medianamente sencillo. Y como os digo, hay muchos instrumentos, muchas formas de hacer esto. Otra de las formas, por ejemplo, es que en una sentencia judicial se incorpore, o sea, la razón de la decisión, un instrumento de soft law, un directivo de soft law. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué esta característica tampoco nos convence para caracterizar el soft law? Pues mirad, no nos termina de convencer por lo siguiente, y es que desde cierto punto de vista cualquier norma puede terminar teniendo efectos jurídicos. Cualquier norma, aunque no sea jurídica, puede tener efectos jurídicos. Por ejemplo, imaginemos el hipotético caso en el que se empiezan a poner de moda los clubes de lucha, es decir, clubes donde darse de hostias y molerse a palos. No digo boxeo, gimnasios, no, clubes de lucha existen hoy en día.
Y una de las reglas de nuestro club de lucha es que si alguien cae al suelo, no se le puede atizar en el suelo. ¿Vale? Participo en una pelea del club de lucha y llega un animal y mientras estoy en el suelo me revienta la cabeza. ¿Sí? ¿Es aplicable o tiene efectos jurídicos la norma según la cual está prohibido golpear cuando alguien cae al suelo? Pues hombre, si yo recibo daños en general de la pelea, te van a decir, te pusiste tú en riesgo, pedazo de animal. Pero si me patean la cabeza cuando estoy en el suelo, puedo decir, ojo, que había una regla jurídica, o perdón, que había una regla no jurídica, había una regla que impedía dar golpes cuando alguien cayese al suelo. Y a mí estos daños se me produjeron cuando estaba en el suelo. ¿Esa regla tiene eficacia jurídica? Claro. Si el juez determina la culpa y por tanto la responsabilidad con base en eso, imaginaos si la tiene. Así que decir que una norma puede tener efectos jurídicos indirectos, pues no es decirnos mucho todavía. Para empezar a ver qué sí es el soft law, nos vamos a pasar al siguiente punto. 2.3.3. La relevancia jurídica del soft law. Y es que, como os dije ayer, creo, jurídica del soft law. Cuando pongo SL es la abreviatura de soft law. A ver, nosotros ya hemos visto en realidad la noción de relevancia o de relevancia jurídica. Nosotros cuando vimos las normas constitutivas dijimos que una norma constitutiva es aquella que establece que un comportamiento es válido o inválido. ¿Puede haber una norma que establezca que usar el soft law es algo que cuenta para la justificación de las decisiones? Por ejemplo, o mejor dicho, con las normas constitutivas vimos que había algunas que funcionaban como condiciones necesarias. Por ejemplo, la noción de contrato, acuerdo de voluntades, objeto lícito, causa lícita. ¿Sí? Si faltaba una de las tres condiciones, decíamos que había no contrato, que no hay contrato, o contrato inválido, que es lo mismo. Pero vimos, ojo, que también hay condiciones suficientes. ¿Y ahí qué es lo que vimos? Ahí vimos las diferentes modos de casarse, los diferentes modos de hacer testamento, etcétera, las diferentes formas de hacer una ley. ¿Sí? Todas estas eran condiciones no necesarias, sino suficientes para alcanzar un determinado resultado institucional. Tenemos entonces condiciones necesarias y tenemos condiciones suficientes. Hay casos en los que un mismo conjunto de condiciones pueden ser necesarios y suficientes. ¿Vale? A esto vamos a añadir ahora que sean contribuyentes. Esto lo vimos ayer, de hecho, las condiciones contribuyentes. ¿Qué quiere decir que algo sea condición contribuyente? O bien que es condición necesaria de una condición suficiente, o bien que es suma. ¿Cómo vamos a usar el término relevancia? Pues mirar, relevancia va a ser un concepto que cubre todas estas cosas, que algo sea condición necesaria, que sea suficiente, que sea necesario y suficiente, contribuyente, vamos, que sea condición de justificación de una decisión. Lo que sostenemos entonces es que el soft law es relevante porque, ojo, siempre
condiciona la validez o invalidez de alguna decisión jurisdiccional, administrativa o incluso legislativa. ¿Sí? Os pongo un ejemplo de legislativa. Imaginemos, tenemos una ley para ayudar a los enfermos de ELA, ¿vale? Y tenemos la sospecha de que esta ley en realidad no sirve para nada y que no satisface un mínimo. Y nos encontramos con unos estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud que te dice, mire, si usted quiere proteger de verdad a los enfermos de ELA, entonces tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Y como la ley nos parece una soberana mierda, nos vamos al Tribunal Constitucional y decimos, su ley es una soberana mierda porque incumple los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud. ¿Es esto una razón para considerarla inválida, inconstitucional? Desde luego que sí. ¿Sí? Lo que estoy sosteniendo es que en nuestras comunidades jurídicas hay un acuerdo generalizado que hace que si algo es soft law, cuente, sea condición de justificación. Si es condición de justificación, lo que quiere decir es que cuenta de manera independiente de su contenido. Y ahora explico qué es esto. ¿Cómo se llama el defensor del pueblo? Que no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien sabe quién es el defensor del pueblo? Da igual. Pongamos que es el defensor del pueblo quien escribe un informe y firma el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo. Ángel Gabilondo. Si tú te encuentras el documento y lees el encabezado y ves defensor del pueblo, no es lo mismo que si pones simplemente Ángel Gabilondo, sin ser defensor del pueblo. El hecho de que en el membrete, en la parte de arriba, figure defensor del pueblo, no hace que tú vayas a hacerle caso al defensor del pueblo, pero sí hace que tú vayas a leer el documento. Vayas a leer el documento sin saber cuál es su contenido, porque dices, esto es importante, esto es relevante, ¿sí? Mientras que si lo firma Álvaro Núñez, Ángel Gabilondo o Perico el de los Palotes, puedes hacer una papelita, una bolita de papel y lo arrojas, ¿sí? Pues a mí, oiga, ¿quién es este señor? Adiós. Mientras que con el soft law no puedo hacer eso. No me puedo deshacer del soft law así. El soft law parece que simplemente por ser soft law tiene relevancia. Esto no significa que sea una condición necesaria o que vayamos a hacer caso a lo que dice ese instrumento de soft law. Puede ser una condición meramente contribuyente y que nos deshagamos de ella y digamos, no tiene razón. Pero si es soft law, lo leemos. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque hay un consenso generalizado de que el soft law cuenta jurídicamente, que si yo tengo un instrumento de soft law para justificar una posición, si lo utilizo, la decisión está mejor justificada, la pretensión está mejor justificada que si no lo cito. Esto no significa que yo tenga razón, significa que entre no citarlo y sí citarlo, está más justificado si lo cito. Chipi, ¿no? Bien, no puede ser. O sea, pensándolo yo,
Tiene más apariencia que otra cosa, ¿no? Significa que tiene la apariencia. Bueno, como no sé si podemos ir más allá del mundo de las apariencias y ir a lo real, no sé cómo podemos determinar si algo es relevante más allá de que realmente lo usen. Hay la posibilidad de hablar de usos espurios, de que no se está utilizando realmente. Pero en la medida en que sea el comportamiento previsto en el directivo, yo te diría, es un poco raro decir que no. Gabriel, siéntate aquí si quieres, ¿eh? Pero ¿por qué se produce esto? ¿Por qué se produce este consenso? Este consenso no se produce porque sí. Este consenso se produce porque el soft law tiene dos características bien singulares. La primera de ellas es que el soft law siempre es el producto de una autoridad. Es un fenómeno autoritativo. El segundo es que proviene de instituciones o autoridades institucionalizadas. Y ahora explicamos cada uno de estos. ¿Qué quiere decir que alguien sea una autoridad? Bueno, digamos que la reflexión jurídica se lleva ocupando de ello algún siglo. Sin embargo, es determinante para entender a qué se refiere hoy en día la literatura con que alguien sea una autoridad. Hay que tener en cuenta la obra de Joseph Ras, un tío muy antipático que ya se murió, pero muy listo, el jodido. A ver, ¿qué es una autoridad? Una autoridad es a quien obedeces. En el pasado se consideró que la autoridad es a quien se obedece de manera habitual. Pero esto es una simplificación. Esto fue John Austin, que sí, en el siglo XVIII podía tener algún sentido, pero hoy en día sabemos que no es mero hábito a la obediencia. ¿Por qué? Porque no obedecemos por hábito, por costumbre. Obedecemos porque la autoridad nos presta un servicio. ¿Y en qué consistiría este servicio? Este servicio consiste en que decide por nosotros. Decir que tenemos una autoridad significa que delegamos en alguien que esta persona tome decisiones por nosotros. Claro, si nosotros tuviésemos que pensar todo el tiempo en qué hacer, creedme que con la complejidad actual del mundo sería una cosa muy cansada, muy pesada, muy difícil. Sin embargo, lo que hacemos es confiar en la autoridad para que él tome determinadas decisiones y no tener que estar nosotros haciendo siempre un balance de razones a favor y en contra. La autoridad se muestra así o se presenta así como alguien que te ofrece un servicio, pero que te pide algo a cambio. ¿Qué es lo que te pide a cambio? Que obedezcas. Pero no es una obediencia de cualquier tipo. La obediencia que te exige la autoridad es bien singular, porque en las normas de la autoridad o provenientes de una autoridad aparecen lo que se llaman razones excluyentes. ¿Qué es una razón excluyente? Una razón excluyente es una razón que viene incorporada a una norma, o una de las razones para obedecer la norma, dicho de manera más sencilla, que implica que tú tienes que obedecer porque es la autoridad, no porque esté diciendo algo que sea justo, sino porque es la autoridad.
Es más, no solo tienes que obedecer porque es la autoridad, sino que tienes que dejar de pensar. La autoridad te requiere que si estás en la calle de aquí atrás y eres un peatón, son las 3 de la mañana, se ve claramente, no vas borracho, el semáforo está en rojo y dices, no viene nadie, cruzo. Dices, no cruces, sino no pienses. Excluye el resto de consideraciones en juego, que no viene nadie, que es de noche, que no sé qué. Te dice, todo eso, suspéndelo. Directamente no pienses. ¿Cómo alguien te va a requerir esto? Bueno, es que si nosotros pusiésemos en duda todas las veces lo que dice la autoridad, entonces no sería una autoridad, no nos serviría, no nos haría el servicio. Claro, la autoridad va a ser legítima si decide más o menos como nosotros decidiríamos si no estuviese la autoridad. Claro, si ponte que la autoridad toma decisiones completamente estrambóticas, completamente alejadas de lo que nosotros decidiríamos, pues diríamos, joder, pues es un gobernante que no se parece en nada a nosotros o que no piensa como nosotros y nos deshacemos de esa autoridad. No queremos esta autoridad. Pero si la autoridad realmente sirve para hacer un servicio, hay que considerar que incorpora razones excluyentes, porque si no, no puede cumplir su servicio. Su servicio está precisamente en que no tengamos que pensar. Si nosotros pensamos todas las veces, ¿obedezco o no? Entonces es como si no tuviésemos autoridad. Simplemente lo que tendremos es alguien que nos amenaza. Pero eso no es una autoridad, es un policía que viene a darte porrazos. Pero no es lo mismo que tener una autoridad. De una autoridad, en cierto sentido, te fías, confías en que la norma es correcta. ¿Sí? Sin embargo, tenemos un pequeño, gran problema si estamos hablando de soft law y autoridades. Y es que, como vimos ayer, el soft law está compuesto, sí, de normas, pero también de directivos no normativos. Repito, os recuerdo, un directivo no normativo lo calificamos mediante dos características. La segunda era que no cabía el reproche si no obedezco. No cabe reproche frente al incumplimiento, solo cabe reproche si pones en duda la existencia misma de la autoridad o si eres completamente irracional, ¿vale? Pero el primer motivo, la primera característica es, en las normas pretendo que cumplas incluso en contra de la voluntad del destinatario. Claro. Pero ¿y en los directivos no normativos? En los consejos, recomendaciones, sugerencias, invitaciones. Ahí no. Ahí la pelota se queda en el tejado de la persona que es recomendada, a la que es el destinatario del consejo, recomendación, etc. Claro, si es así, y yo me tengo que hacer responsable de los actos que llevo a partir de un consejo o recomendación, ¿nos vale la noción de autoridad de ras? La pregunta es, ¿puede haber una autoridad que te dé un consejo o una recomendación? Me vuelvo a poner como ejemplo. Uno de ustedes pretende iniciar carrera académica en el ámbito de la filosofía del derecho y viene a pedirme consejo. ¿Soy yo una autoridad? Pues hombre, diría yo que sí. Claro, sí, soy una autoridad. ¿Estoy imponiendo normas? ¿Yo? No. Cuando vais al médico, ¿el médico es una autoridad? Claro, pero ¿el médico te impone normas? No, hombre, o sea, no es que si incumples el médico te dice cosas y tú verás si las aceptas o no. En última instancia son consejos y recomendaciones lo del médico. El médico no te puede llevar pistola en mano a que te hagas un análisis de sangre. En el fondo es, bueno, soy responsable, este tío me está diciendo que debería hacerme estos análisis o es aconsejable que me haga estos análisis porque hay algo que suena mal, pues yo solito decido, me acompaño a mí mismo, me doy la manita y me llevo hasta el lugar de extracciones. Sí, en última instancia está en nuestro tejado.
Pero si así están las cosas, si esto es así, entonces la noción de autoridad de Ras no nos vale, porque la autoridad solo sería ese señor enfadado que dicta razones o que dicta normas con razones excluyentes, normas que te dicen no pienses, no hagas tú el balance, solo obedece. Por tanto, ¿qué vamos a entender nosotros por autoridad? Tenemos que entender algo más suave, menos pesado, para poder decir que en el soft law tenemos autoridades. Pues lo que vamos a entender sencillamente es que alguien es una autoridad, ¿cuándo? Cuando leo el membrete y digo, esto es importante. Cuando sus razones son independientes del contenido, cuando cuenta más allá de qué es lo que diga. ¿Sí? Si yo leo el membrete de algo y no digo, esto importa, si mi reacción no es, esto tiene que ser leído, entonces eso no es una autoridad. Pues eso, mi prima Paqui escribiéndome una carta, dice, muy bien, ignoro lo que me dice mi prima Paqui o mi primo Paco. Si viene de Naciones Unidas, igual lo lees. Si viene de la Asociación Autocontrol, la asociación que regula la publicidad en España, igual te lo lees. Si viene de la Organización Mundial del Comercio, de la OMS, de la OCDE, de la Universidad de Murcia. Claro, a todos estos, a ver qué es esto, a ver qué están diciendo. ¿Sí? Si viene de tu banco, por ejemplo. Si viene de tu banco, bueno, si tu banco te hace sugerencias de inversión, tú tomas en cuenta lo que te dice el banco independientemente de su contenido. No me refiero que hagas caso ciegamente al banco, pero por el hecho de venir del banco, ¿tomas en serio esa sugerencia? Si tú no te tomas en serio esa sugerencia, pese a venir del banco, entonces el banco no es una autoridad para ti. Pero entonces será una autoridad. Si tú te fías inicialmente, es una autoridad. Si simplemente te da exactamente igual lo que diga el banco, no es una autoridad. Va a depender de esa autoridad de lo que tú... Cuidado, hay autoridades, no es que sea del receptor, tenemos acuerdos más o menos estables respecto de que ciertos sujetos sean autoridades o no. Por ejemplo, tienes a la Organización Mundial de la Salud y de repente hay un país que se sale. O mirad, dentro de las autoridades tenemos de dos tipos. Autoridades normativas primero. Y luego autoridades epistémicas. Os estoy oyendo como si me susurraseis en el oído. A ver, ¿cuándo tenemos una autoridad normativa? Cuando pensamos que hay alguien que está en mejor disposición que nosotros mismos para decidir qué está bien y qué está mal. Dices, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Católicos en la sala? Si el Papa lo dice, cuenta. El hecho de que el Papa lo diga, para los católicos, cuenta. Claro. Luego uno podrá llegar a decir, joder, pues el Papa ha dicho una burrada. Pero si lo dice el Papa, antenas abiertas, orejas abiertas, ¿sí? Oídos atentos. ¿Tenemos más autoridades de este tipo? ¿Hay algún amigo al que todo el mundo le termina preguntando, no estoy seguro de si tengo que hacer esto o no? Hay gente así en los grupos, gente a la que no suele ser el alma de la fiesta, esta persona, pero al final en los grupos hay una persona que al final hay bastante gente que le termina preguntando, ¿y tú cómo ves esto? Autoridades normativas. El legislador, claro, porque lo hemos elegido de determinada manera, democráticamente, consideramos que es una autoridad normativa. Claro.
Pero no es el único tipo de autoridad que existe. Hay veces que obedecemos o hacemos caso no porque pensemos que el sujeto está colocado en una posición moralmente especial o moralmente mejor que la del resto, sino porque sabe más. Epistémica. Epistemología hace referencia a conocimiento. ¿Tenemos autoridades a las que hacemos caso porque saben más que nosotros? ¡Cucú! Yo espero que me consideréis una autoridad epistémica, al menos en lo que a filosofía del derecho se refiere. Si no, vamos jodidos. Si desconfiáis de lo que yo os digo, la clase se va a hacer un poco complicada. No significa que me tenéis que creer todo plenamente y decir, si en un momento determinado decís, uy, me parece que ha dicho una gilipollez. Yo de hecho os agradezco que levantéis la manica y digáis, uy, qué gilipollez has soltado. ¿Sí? Pero claro, hay gente que es, o hay sujetos que son autoridades epistémicas mucho más claramente que yo. La Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud tiene todos los jodidos datos de salud del planeta. Es el órgano que más sabe. Sí, claro, porque todo el mundo alimenta con datos a la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, cuando alguien deja de considerar a la Organización Mundial de la Salud como una autoridad, ¿tú eres tonto? ¿Por qué piensas que sabes más que el organismo que tiene, joder, toda la información, incluida la tuya, si tú mismo has nutrido a la Organización Mundial de la Salud con datos? Poner en duda una autoridad epistémica o demuestras que sabes más o si no estás actuando irracionalmente, claramente. O sea, materia de antiterrorismo, tienes un organismo internacional que está especializado en, por ejemplo, hay uno que está especializado en lucha contra el blanqueo de capitales para financiar el terrorismo. Claro, llegas allí, te sientas y te empiezan a contar. Y tú dices, no, esto es mentira. A ver, hijo mío, que esta es la gente más informada acerca de cómo se financia el terrorismo. No les haces caso porque hay una conspiración y todos te quieren mentir. Hay autores que piensan que en última instancia, para poder dictar directivos, toda autoridad tiene que ser normativa, que la epistémica termina convirtiéndose en normativa. Esto no nos hace falta entrar a ello. Lo que sí tenemos que tener claro es que en el soft law tenemos autoridades normativas y autoridades epistémicas, de los dos tipos. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados de vez en cuando dicta soft law. ¿Sabéis lo que son las proposiciones no de ley? ¿Os acordáis? Una proposición no de ley es un documento que aprueba el Congreso, no vinculante, pero que invita, sugiere a hacer determinadas cosas. Soft law jurídico. Y claro, también epistémicas. Organización Mundial, no sé, la que queráis, del comercio. Sí, claro, estos son los que más saben de cómo circulan mejor las mercancías, pues evidentemente, se dedican solo a eso. Lo que me interesa ahora es que tengamos claro que el soft law va a ser autoritativo porque viene de una autoridad no que dicta normas con razones excluyentes, que puede ser, sino únicamente que sus razones son independientes del contenido, que miramos el membrete y decimos, coño, hay que leerlo. ¿Sí? Además de ser autoridades, tienen que ser autoridades institucionalizadas. ¿Qué quiere decir que son institucionalizadas? Bueno, que es un órgano, una institución. Santi Romano, ¿sabéis quién es Santi Romano? Santi Romano decía que lo fundamental son los órganos o instituciones dentro del derecho, aunque son reducibles a normas. Pero, ¿qué significa que algo sea un órgano, una institución? Mira, pongamos, ¿cómo era su nombre, perdón? Laura. Nos sentamos, Laura, Alejandro y yo, y hacemos un informe sobre qué queremos hacer el informe. Las condiciones de los presos en las cárceles de Murcia. Venga, te he puesto el tema que sabía que te iba a gustar. Y lo firmamos individualmente los tres. Si lo firmamos individualmente los tres,
No somos un órgano. Si nosotros nos sentamos un minuto antes y decimos, vamos a fundar la Asociación Murciana de Derecho Penitenciario, hostias, ¿a que suena diferente a... ¿Cómo era tu nombre? Laura, perdón, que tengo memoria como Nemo. Laura, Alejandro y yo, a que lo firme la Asociación Penitenciaria de Derecho Penitenciario de Murcia. Claro que cambia. ¿Cuál es la diferencia? En que podemos atribuir el directivo no a las personas individualmente, sino a un sujeto que no coincide exactamente con esas personas. No es lo mismo que te encuentres una recomendación del defensor del pueblo a que te encuentres esa misma recomendación firmada por un profesor de Derecho, por muy prestigioso que sea el profesor de Derecho. ¿Sí? Si es el profesor de Derecho, lo primero que vamos a decir es, a ver qué coño dice este, o quién es este. De hecho, normalmente lo primero, me pasa a mí, que me encuentro un artículo sobre mi tema y lo primero que hago es decir, a ver, ¿este por dónde respira? No vaya a ser que nos estemos encontrando un cretino y esté perdiendo el tiempo. Si me encuentro con un documento de la Unión Europea, no me pasa esto. Voy y leo directamente, porque es una institución autoritativa, pero una institución. ¿Vale? Mirar, no es solo que sea... que no coincida con los individuos que lo componen, sino que además, cuando es de soft law de lo que estamos hablando, lo que se produce es que tenemos instituciones de carácter legislativo y o judicial. Aquí, evidentemente, estoy usando legislativo y judicial no en sentido amplio, amplísimo. ¿Sí? ¿Quién dicta soft law de carácter legislativo? Pues toda vez que nos encontramos con un órgano que dice guía de compras públicas, recomendaciones para la gestión de casos de violencia de género, guía para establecer precios en Murcia los precios que cobran los abogados. Instrucciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de cómo presentar una demanda. Claro, ahí lo que tenemos es un órgano que lo que está haciendo es crear normas ex novo, normas que no existían antes. ¿Vale? Pero también tenemos casos en los que se crea soft law por aplicación. Por ejemplo, el defensor del pueblo, el Consejo de Estado. ¿El Consejo de Estado qué hace? Hace informes a solicitud ¿sobre qué? Básicamente sobre proyectos de ley. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es evaluar la legalidad, la constitucionalidad, cuáles van a ser las consecuencias. Vamos, que lo que te termina haciendo es diciéndote este comportamiento está debido, no está debido. ¿Sí? Como no son vinculantes, es preceptivo pedirle el informe, pero no es vinculante, no decimos que sea derecho de... lo llamamos soft law, claro. Y por supuesto hay órganos que tienen los dos. Os comentaba antes, asociación autocontrol. Si alguno de vosotros está interesado en el derecho de la publicidad, que deje de estudiar derecho, porque lo que hay que estudiar es soft law. El soft law creado por esta asociación, autocontrol. ¿Sí? Por ejemplo, recientemente ha creado unas directivas acerca de la publicidad hecha por influencers, que dice que toda vez que un influencer esté mostrando un producto que le ha sido regalado, tiene que poner publicidad, promoción, promo, publi, tiene que marcarlo. Alguien te podría decir, bueno, ¿y qué pasa si no haces caso a las normas de autocontrol? A ver, vinculantes no son, si no, no sería, es raro decir que serían no vinculantes. Por supuesto, es un órgano privado, ¿eh? O sea, aquí no es que haya participación estatal, son
órganos privados, un órgano privado. Lo que pasa es que dentro de autocontrol hay también un subórgano que se llama el jurado de la publicidad. ¿Os suena de algo? El jurado de la publicidad sirve para dos cosas. Si tú tienes un anuncio que dices, uy, no sé si me he pasado, está ahí al límite, no sé si voy a ofender a alguien, se lo mandas al jurado de la publicidad y ellos te ponen un sello, ¿sí? Hay diferentes tipos de sellos, pero te ponen un sello. Lo mismo que si tú, en cuanto persona o en cuanto grupo, dices, ojo, que este anuncio está violando algún derecho mío. Sí, yo qué sé, no sé. La mayor burrada que se os ocurra, pues lo primero que haces es irte al jurado de la publicidad. El jurado de la publicidad está compuesta, aparte de por exmagistrados, también por juristas expertos en eso y profesores de derecho expertos en derecho a la publicidad, en mercantil, básicamente. Oscila entre el 99 y el 98% el número de veces que los tribunales confirman lo que ha dicho el jurado de la publicidad. O sea que el sellito del jurado de la publicidad, joder, no es una sentencia, pero qué cerca está, se le queda muy cerca. Para que podamos decir que hay soft law, tiene que haber uno de los dos, al menos, o legislativo o judicial o ambos, ¿vale? Pero al menos o un órgano legislativo o un órgano judicial. Sin embargo, también podemos decir que se pueden dar ulteriores grados de institucionalización, que el soft law puede estar más o menos institucionalizado. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Las personas que se dedican al soft law son profesionales del soft law? Mirad, hay algunas partes del soft law, por ejemplo, los principios de Helsinki sobre principios éticos de Helsinki sobre la experimentación con seres humanos, ¿vale? Cuando tienes un experimento que implica personas, pues ahí hay unos principios que mejor que cumplas. Pero estos no es que sean una comisión permanente. Estos se juntan cada no sé cuántos años, deciden, cambian los principios de Helsinki y cada uno para su casa. Pero claro, eso diríamos que tiene un grado bajo de institucionalización. Pero hay otros órganos en la que tú eres como un funcionario más. Si tú entras a trabajar en la OCDE, en la Organización para el Desarrollo, puedes hacer una carrera funcionarial ahí dentro. Pero vamos, un organismo semipúblico, pero que los profesionales que trabajan allí trabajan todo el tiempo. ¿Sí? Hay auténticos profesionales de la OCDE. Y la OCDE, Organización Internacional del Comercio, Organización Internacional del Trabajo, OMS, son legión. Por eso cuestan tanto financiarlos, porque hay un huevo de gente ahí trabajando permanentemente, ganándose la vida allí dentro. Otro criterio es que haya estudios reglados. Mirar, en el soft law, como si uno cogiese el soft law en general, yo no he visto ninguna vez un curso solo de soft law. No lo he visto nunca. Sí hay de temas específicos, ¿vale? Por ejemplo, de ambiental sí te puedes encontrar algo de soft law ambiental. Poco, difícil de encontrar. Pero donde sí te lo vas a encontrar, ad nauseam, ad vomitum, es en el compliance penal. Cursos de compliance penal, joder, la cantidad que hay. No suelen ser más títulos universitarios, los hay, pero normalmente de universidades privadas. Pero de otros órganos que pueden dictar másteres, están autorizados a dictar másteres, y que no son universidades, así, muchísimos, a montones, a puñados. ¿Sí? Otro criterio sería, hay estudios en el sentido de tratados de soft law específico. No hay mucho, pero algo hay. Algo hay. No es que tenga un altísimo grado de institucionalidad, de institucionalización, el soft law, pero depende de las zonas.
Por ejemplo, hay abogados que son especialistas únicamente en comercio internacional. Y en comercio internacional tienes que saber un huevo de soft law. Para la fiscalidad y para lo que significa redactar un contrato internacional que muchas veces está sumergido, bañado en soft law. ¿Sí? ¿Qué hora es? 57. Y 57. Pues entonces el próximo día vemos los efectos jurídicos indirectos del soft law. Nos vemos en 10 minutos.